Vamos a compartir el adelanto del Mega Cangrejo Halloween. Recién estaba viendo un poco la info y el tema de la decoración, que por aquí me habían dejado el trofeo para que lo muestre. Igual en la parte de la pantalla del evento se van a ver los trofeos, pero en la calabaza, ¿ok? Que en este caso, si ustedes ya tienen la calabaza diamante, ya tienen esta, van a poder reclamar la calabaza legendaria llegando a la fase 70. Igual aquí en pantalla, cuando entramos a ver lo que es el cangrejo, podemos ver los trofeos de la fase 10, fase 20, fase 40 y 60. Tienen los diferentes trofeos, ¿no? Piedra, hierro, oro, diamante. Y si ya tienen el diamante, como dije, en la 70 le dan la calabaza legendaria. En este cangrejo Halloween tenemos varias cosas que se agregan que está copado. Aparte de los bonus que vamos a tener por fases, como habilidades extra como la torreta desplegable. Ya vamos a ir pasando algunas fases. Vamos a ir viendo cada cuántas fases cambia la habilidad. Puede ser que sea cada 5 fases o cada fase tengamos una habilidad diferente. Y también creo que por cada 10 fases vamos a tener diferentes tipos de bonus. Por ejemplo, acá tenemos velocidad en tropas. Vamos a hacer el ataque. Y también dentro de lo que es la fase del cangrejo, suelen haber en este Mega Crash Halloween, por ejemplo, tenemos los murciélagos, que ya no son bicharracos ya voladores, estos bicharracos voladores que van haciendo daño a las defensas. Por ejemplo, soltamos estos bicharracos, que son murciélaguitos, y van volando y empiezan a dañar defensas. Está buenísimo. Lo malo por ahí que nos quedamos es que esto no limpia mina, obviamente, pero está buenísimo porque se van comiendo defensas los murciélagos. O sea, nos ayudan. También hay otras morteros calabaza que hacen que nuestras tropas se pongan un poco locas y en vez de atacar a la defensa se van para cualquier lado sin disparar. Eso, digamos, sería la defensa que tenemos en contra. Que en la primera fase yo calculo que no salen, pero vamos a ir avanzando ahora mismo y vamos a ver. Bueno, la fase 1, obviamente una pavada. Vamos a ver, por ejemplo, fase 1, fase 2, seguimos teniendo la torreta desplegable. Yo calculo que eso cambia cada 5 fases más o menos. Igual vamos a ver. Acá está el mortero calabaza, que este es dolor de cabeza bastante grande. Ahora vamos a meter unos antorcheros para que vean. Una vez que les llega la calabaza, aparte tiene un sonido bastante terrible. Pueden ver que explota, se ve la carita del Doctor Terror. Pero lo que hace es que el antorchero se va para cualquier lado, digamos. O sea, se pone loco el antorchero y en vez de seguir su camino normal, se separan. Y bueno, en este caso, digamos, en fases tan bajas, como que no se nota mucho la dificultad. Pero en fases altas ponen 4 cañones destructivos y cerca de esos cañones destructivos te ponen estas calabazas. Entonces los antorcheros se van para cualquier lado y empiezan a reventar porque los destructivos obviamente que aprovechan ese momento. Entonces en fases altas, fase 80, fase 90, fase 100 se va a notar un montón la dificultad ya con estas calabazas, ¿no? Obviamente. Bueno, seguimos usando torreta desplegable, no va a haber ningún problema aquí, simplemente con la habilidad. O sea, yo calculo que hasta la fase 10, por ejemplo, las cuentas pequeñas no van a tener ya ningún problema. O sea, en las primeras 10 fases ni siquiera capaz que se use tropa. Por ejemplo, seguimos con torreta desplegable por la fase número 4. Seguimos teniendo bonus de velocidad, igual también en tropa. Uy, miren esto acá. Bueno, esto creo que es un adorno, esto lo del... A ver, vamos a utilizar... Lo del Doctor Terror creo que es un adorno nada más, no creo que nos afecte. ¿O sí? ¿Por qué no me dispara? No entiendo. Qué raro. A ver, vamos a meter viejos. ¿Por qué no disparan las torretas desplegables? No entiendo. Ah, se van a destruir primero que nada la estatua del Doctor Terror recién. Y recién disparan. Y las torretas lo mismo. Se buguean con esas estatuas. Con esas pequeñas estatuillas carteles del Doctor Terror. Que parece que
es como un imán para las tropas. Si no lo destruís, parece que las torretas, por ejemplo, salen bugueadas. Pequeño detalle. Por ejemplo, llegamos a la fase 5, ya cambia la habilidad extra de cañonera, ya cambió por bomba criogénica. Y abajo tenemos todavía velocidad de tropa, que yo calculo que la velocidad de tropa, o sea, esos bonus para las tropas, cambia cada 10 fases más o menos, por lo que vamos viendo. Vamos a ver si aquí es lo mismo con el tema de... Claro, tenemos velocidad de tropa. Las primeras 10 fases, miren, los antorcheros se ponen locos. Vamos a ver qué onda con estos carteles del Doctor Terror. Voy a activar esto aquí. A ver, ¿qué pasa con esos carteles? Ah, miren esto, se van a destruir, digamos. Si no quitamos esos carteles, miren esto, los antorcheros no ven las defensas, se van a destruir directamente esos carteles que parece que hacen un... Bueno, están prendiendo un sonido, tirando un sonido que atrae a todas las tropas, y si no destruyen esos carteles, digamos, por ahí no cambian su dirección. Por ahí también puede ser un problema porque más, como digo, en fases altas, esos porteros calabaza y esos carteles de Doctor Terror van a salir cerca de prototipos, y ahí realmente se va a ver la dificultad y la molestia, ¿no? Por ahora, capaz que en fase baja, como digo, no se nota tanto el problema. Por ejemplo, ya automáticamente hay que quitarse esos doctores porque ya en el siguiente ataque me olvidé de revisar el alcance que tienen, que deben tener un alcance, me imagino. No creo que sea desde lejos que se activen, no creo, la verdad. Como si fuera un imán, ¿no? Como si fuera un imán, porque los antorcheros se van directo a esas estatuas del Doctor Terror, que tienen ahí un altavoz. Vamos a la fase 7. Así que, digamos, en este cangrejo, digamos, estaba bastante peligroso. Ah, sí, miren el alcance que tiene esto. O sea, yo saco el antorchero, automáticamente se van a ir a atacar esa estatuilla. Tiene mucho alcance, y acá me dejan 3. Hay uno, se van al otro de atrás y se van al otro. Entonces, como digo, eso hay que tener en cuenta que en fase alta va a ser un dolor de cabeza esas estatuillas del Doctor Terror. Y encima de eso también tenemos las calabazas. Y las calabazas, como digo, hacen que las tropas se vayan para cualquier lado, que pierdan el control, y puede ser peligroso más adelante. Bueno, así que ahora... Lo bueno es que esas estatuas del Doctor Terror, esos carteles, creo que tienen poca salud, así que con una bombita ya podríamos ir quitándola. No son... No, creo que no tienen mucha salud. Vamos a ver. ¿Cuánta salud tiene eso? Salud 1400. Bueno, al comienzo con bomba se lo va a poder quitar más. Si más adelante, en todo caso, aumenta un poco la salud de esas estatuas del Doctor Terror, bueno, habrá que tener un poco de cuidado, pero de inicio por ahí no hay tanta dificultad. Bueno, vamos a llegar hasta la fase 10, cosa de que veamos cuál es la siguiente habilidad para las tropas, que hasta ahora sigue siendo velocidad al 100%, está muy bueno. Llegamos a la fase 10, vamos a ver ahora si cambia la habilidad. Capaz que puede ser daño en tropa, puede ser salud de tropa, o puede ser daño en alguna tropa en especial. Vamos a ver. Daño de tropas al 100%. Bueno, yo creo que calculo que va a ser en general. La próxima puede ser de la fase 20 hasta la 30, puede ser salud de tropa. Igual ahora mismo lo vamos a comprobar, porque voy a empezar a acelerar fases, y para que ustedes tengan los bonus ya bien claros. Bueno, fase 10, como tenemos el daño aumentado, obviamente que esto se hace súper rápido. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ir adelantando un poquito para que tengan todos los datos. Bueno, también otra cosa, ahí tenemos mini conmocionador. Bueno, las habilidades extra de cañonera cambian cada 5 fases, eso ya también ya lo tienen bastante claro. Vamos a ver, de la fase 10 hasta la 20 vamos a tener daño al 100 de daño de tropas. Vamos a ver de la
20 hasta la 30, a ver qué tenemos. A ver, esperen que tape un poquito aquí. Bueno, estamos en la fase 24, acá ya tenemos otros bonus. Por ejemplo, de la 20 hasta la 30 tenemos daño de la cañonera, o sea, aumenta el daño tanto en ráfaga como en la artillería, o va a aumentar un 150% el daño, lo cual está buenísimo para quitar defensas como conmocionadores que estén hinchando las pelotas. Bueno, más que nada conmocionadores, creo, porque lo destructivo con un solo shock por ahí podríamos continuar sin problemas. Y para las cuentas pequeñas le viene buenísimo, porque ya que van a tener que limpiar con cañonera, van a tener mucho más daño en ráfaga y en bombita, así que genial. Y por ejemplo, de la 20 hasta la 25 tenemos el desfibrilador remoto. Ese también, habilidad que no es buena, pero para las cuentas pequeñas le va a servir. Vamos a seguir avanzando de la 30 hasta la 40 a ver qué tenemos. Bueno, llegamos a la 34. Aquí tenemos de la 30 a la 35. Vamos a tener obviamente suero de velocidad, ya lo pueden ver. Pero de la 30 hasta la 40 vamos a tener un 150% más de habilidad de energía extra en cañonera. También está buenísimo el bonus. Y el suero de la velocidad de la 30 a la 35. Vamos a seguir avanzando a ver qué llega de la fase 40 hasta la 50. Bueno, me acabo de saltar un poquitito, amigos. De la 50 en lo que es de la 40 a la 50, amigos, tenemos daño de tropas 150%, ¿sí? Aquí me salté porque ya estamos de la 50 a la 60. Y de la 50 a la 60 me marca salud de tropa un 150%. Y en este caso, bueno, volvería ya el suero de la velocidad. Pero la habilidad extra ustedes no le den mucha bola, porque eso varía, ¿sí? Lo que tenemos que tener importante es la salud de tropas, que vamos a tener un 150% desde la fase 50 hasta la 60. De la 40 a la 50 tenemos 150% en daño de tropas, ¿ok? Así que vamos a cambiar. O velocidad era, no me acuerdo. Pero ya lo vamos a ver ahora. Bien, a ver. Bueno, entonces tenemos, como ahí pueden ver, ya se va aumentando el daño de tropas en un 200%. Yo creo que ya estamos en una fase 60, cambia la habilidad, y yo creo que ya se va a quedar ahí. O también puede ser que ahora cambie al 250% en velocidad de tropa, o puede ser que cambie el 250% a salud de tropa. O también puede ser que se cambie la última habilidad, porque yo calculo que en la 70 se va a cambiar, o puede ser que también quede con más energía de cañonera. Pero bueno, hasta ahora la verdad que son muy buenos bonus, los que van a ir cambiando, va a ir rotando, más las habilidades extra por cañonera. Así que, o sea, no está tan mal, tenemos bastante ayuda para este cangrejo Halloween. Vamos a ir hasta la 70 y sería lo último, a ver qué nos toca. Bueno, vamos a ver aquí. Por ejemplo, sigue, se terminó ahí. Termina el cangrejo con 200% en daño de tropa en la fase 60. Y de ahí ya no cambia más el bonus.
¿ok? Lo que podemos ver que tenemos el controlador remoto de la 90 hasta la 95. Yo calculo que va a haber control remoto, fases que se van a poder hacer bastante fácil. O bueno, ya teniendo estos calabazas que son un poco jodidos, habrá que ver, digamos, cómo combatimos. Pero ya teniendo la habilidad en 5 fases, es una gran habilidad. Yo creo que va a estar bastante entretenido. Así que bueno, esos son los bonus para este cangrejo. Bastante copado, la verdad. Mañana viernes voy a estar arrancando el directo. Mañana voy a estar arrancando el directo súper temprano, a las 5 de la mañana, como el directo de la semana pasada. Vamos a compartir directo bien temprano porque después ya saben que tengo problemas con el tema del internet, así que lo vamos a hacer lo más temprano posible. A las 5 de la mañana, hora de Argentina, apenas comience el evento. También el tema del torneo, voy a estar haciendo la invitación. Hoy por la tarde hago la invitación al torneo para que se vayan sumando los cuarteles 21, ¿ok? Así que eso también estén atentos, que ese video lo voy a estar subiendo por la tarde, la invitación al torneo. Cualquier otra duda, pregunta, me lo dejan en la parte de los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.